Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Centro Sefarad Israel. Como veis, es nuestra primera actividad del 2025 ya, ¿no? Y estamos muy contentos de empezar con algo musical, con algo que tiene acordes históricos para nuestro centro, para nosotros personalmente. Y tenemos aquí a tres personas que van a hablarnos y cantarnos canciones que nos van a remover nuestra memoria. Jacobo Israel, editor, investigador, ensayista, se va a encargar de presentar este libro, Antología Sonora y Romances Judíos Españoles del norte de Marruecos, que tenéis allí. Os invito a comprarlo porque es un trabajo impresionante y minucioso. Y con ellos, José Manuel Fraile Gil y Susana Weizaja, como sabéis, investigadores de la música tradicional, van a luego acompañar a las palabras que va a decir Jacobo Israel. Yo no quiero robarles tiempo y muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfruten con todos nosotros. Gracias por venir, gracias Susana por estar desde lejos. Bueno, ¿esto sí funciona? Muchas gracias, en primer lugar, al Centro Sefarad Israel por acogernos. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, prefiriendo esto a otras opciones que seguramente tenían. Y sobre todo, muchas gracias a los autores de este libro, Susana Weizaja y José Juan Manuel Fraile, porque realmente es un trabajo importante, es un trabajo de recopilación importante. En primer lugar, ellos son investigadores de la música tradicional y de la música sefardí en particular. Yo creo que la primera vez que yo oí hace ya muchos años a Chema cantar, me emocioné porque tenía la entonación, la melodía, que a mí me resulta muy difícil siempre la melodía, y la fonética adecuada. Y eso es un trabajo que no es tan sencillo. Es decir, la recopilación muchas veces la gente lee romances, pero los lee como si fuera en castellano, pero no es exactamente así. Hay otra entonación, hay otra melodía y hay otra fonética, que es la fonética propia del judeo español de Marruecos o Jequetía. Y cuando oí también, hace ya algunos años ya, a Susana, pues me ocurrió lo mismo. Me pareció que habían captado el espíritu y habían captado el espíritu y los detalles del romancero y en general de la jequetía, porque la fonética del romancero no es diferente a la fonética de la jequetía. Tiene algunas peculiaridades, así como la jequetía tiene entre sus términos una serie de términos de origen árabe hispanizados en sus terminaciones y en sus verbalizaciones. En el romancero hay muy pocas palabras de origen árabe. Es decir, es una de las cosas que llama la atención, de decir, y que de alguna forma indica el origen hispano que tienen todos estos romances. A mí me parece que el trabajo impresionante que han hecho es el trabajo de lo que se dice ahí, antología sonora, porque justamente es muy difícil transmitir el espíritu del romancero y el espíritu y el de la gente que lo cantaba si no se tiene en cuenta la sonoridad. Van a ustedes a oírlo y van a ver, cuando lo oigan, van a ver también una variedad de fonética y de entonación. Pero tengan en cuenta una cosa, el judeo español de Marruecos es un lenguaje que se sintió desde el comienzo del siglo XX fuertemente influido por el español. Y esto ha generado que varias generaciones no eran lo mismo las que cantaban en 1910 que las que cantaban las que cantan al final del siglo XX, o que las que todavía cantan, que ya hay poco, porque ya cada vez el tiempo va terminándolo, y los que cantan ya de segunda generación, de la generación de la diáspora, evidentemente ya no guardan
carácter que esto tenía. Pero a mí me parece que esta sonoridad muestra la variedad de un lenguaje en evolución, desde del antiguo judeo-español a un judeo-español más hispanizado, y en el fondo muestran también algo que ha sido parte de la historia de los judíos del norte de Marruecos y que tampoco está mal, vamos. A mí siempre me ha gustado la conservación de la fonética, y esto yo creo que lo dije ya hace muchos años en esta misma sala. Creo que no era posible antes, pero con los instrumentos sonoros, y esto nos lo demuestra, y instrumentos sonoros de hace mucho tiempo, no es solamente de ahora, es decir, no es que lo hayan recogido ahora mismo, han hecho un barrido de la sonoridad del romancero recogido en varios estos desde 1950 y algo, me he visto algunos, ¿no? Es decir, desde el año 30, pero la parte sonora más desde yo creo que un poco más tarde, ¿no? Porque eran aparatos más complejos, vamos a decir, menos conservadores de esto. Yo creo que este trabajo es un trabajo digno de cerrar todo un ciclo de trabajos sobre el romancero. Y en el caso de Susana, que ha hecho un esfuerzo impresionante a lo largo del tiempo, tanto sobre el romancero judeo-español de Marruecos como del judeo-español de Oriente, es decir, pero yo creo que este trabajo cierra un capítulo muy importante, y creo que posiblemente sea el mejor sistema, las antologías sonoras, para la conservación de toda la música tradicional, no solamente de la música tradicional sefardí, sino también de la música tradicional española, y ver todo lo que queda todavía, que es mucho, en el repertorio de los españoles también de hoy. Yo no quiero tardar mucho porque me han dicho que debo hablar pocos minutos porque no tenemos mucho tiempo, pero yo les quería agradecer desde el fondo de mi corazón, tanto a Susana como a Chema, el esfuerzo que han hecho, que sé que ha sido muy grande y en condiciones a veces difíciles, hay también alguna cosa que me han grabado a mí, pero no le hagan mucho caso porque yo canto muy mal, es decir, yo lo digo muy claramente, yo canto muy mal. Tengo algo de la entonación y sobre todo lo que tengo es la fonética, pero nada más, es decir, no sé. Pero lo han puesto y yo no puedo decir que no, vamos, es decir, que eso es los autores. Bueno, muchísimas gracias a los autores, muchas gracias a ustedes por venir. Démosle un aplauso porque el trabajo que han hecho lo merece verdaderamente. Bueno, buenas tardes. No sé si así se me escucha bien. Sí. Bien. No sé si al final Pues no. sí. Sí, porque están grabando también. Aquí está. Vale. Bueno, ¿así? Bueno. Buenas tardes, y tengo una lista de agradecimientos importante en la que espero no dejarme a nadie de las personas y entidades que han hecho posible este trabajo. En primer lugar, al Centro de Cultura Tradicional de Medinaceli, que es el que ha sufragado esta obra íntegramente. Y sin ellos no podríamos tenerlo ahora en la mano. Después tengo que agradecer a la Casa Sefarad el abrirnos sus puertas para presentar la obra. A Jacob Israel, que no me oye ahora, una mención muy especial, porque Jacob es siempre la cara amable de la comunidad. Así de claro. Es la cara amable. Y lo digo yo, que como decimos los cristianos, pregunto más que el catecismo.
Y el pobre ha atendido mis constantes preguntas y preguntas y preguntas con una paciencia digna de Job, y me ha dado una información muy, muy, muy clara de lo que fue la última vida potente en la judería de Tetuán, de la que él es oriundo, y no solo de Tetuán, sino de otras aledañas como Tánger, Alcázar, Larache, porque todas ellas estaban muy intercomunicadas. Bueno, la labor de Susana es enorme en este campo, porque gracias a ella yo descubrí que los judíos sefarditas no eran seres que moraban por el mundo llorando por una España de las que le echaron y guardando llaves que nunca existieron. Los sefarditas eran personas absolutamente integradas en su medio, ya fuera el del norte de África, los búlgaros, los turcos, los griegos, compartiendo el idioma con las naciones que les acogieron, conservando su legado y viviendo y riendo y cantando. Eso eran los sefarditas que yo conocí cuando tuve la dicha de conocer a Susana y de entrar en su casa por la puerta grande para conocer de primera mano lo que ellos guardaban y qué noción tenían de España y de ese legado que conservaron amorosamente, sí, pero que no dejaron de enriquecer hasta el último momento. O sea, no todo lo que los sefarditas han cantado se lo llevaron de España, ni mucho menos. El contacto con España, con la península, fue incesante. De hecho, en esta antología hay una versión de Luxa Eterna, que es un romance que en 1885 escribió Juan Menéndez Pidal en un diario, se hizo muy popular y todos los ciegos de España lo cantaron, y también llegó a la judería de Tánger. Hasta ese punto había intercomunicación. Entonces, después de a Susana, tenemos que agradecer a todos los informantes que nos dieron su saber. No nos lo dieron, lo compartieron, porque el que comparte un romance no lo pierde. Esto no es un almirez, ni una vasija, ni un cuchillo antiguo que si se da, se pierde. No, esto es un saber que se comparte. Y esa es la clave. Y por último, me parece muy importante, y este es el principal valor del libro, es escuchar, pero con atención, con los dos oídos abiertos. Antes, y esta conclusión es extensible no solo a los judíos de origen español, es también a la tradición hispánica, panhispánica, a la que pertenece también la tradición judeo-española, que es como yo creo que hay que hablar de esta materia. No todo el mundo cantaba, no todo el mundo bailaba, no todo el mundo tocaba. Hemos caído en un extremo del péndulo en el que parece que como esto era cosa del pueblo, todo el mundo lo puede hacer. No, porque hay que hacerlo bien. Bailar bien no es dar brincos, y cantar bien no es poner una guitarrita de fondo y cantar como si estuviéramos tarareando en casa una melodía que hemos oído en la radio. No. Esto hay que mimarlo muchísimo, porque lo que hacemos si no es triturarlo. Y para eso es mejor la eutanasia. Yo, perdónenme ustedes mis aseveraciones, pero es que estoy muy cansado de que todo este trabajo que gente como Susana o yo hemos hecho con todo el amor del mundo recogiendo esa herencia, luego la veamos triturada. Ahora, eso sí, todo el mundo es investigador, todo el mundo recoge, todo el mundo recupera, No. Donde hay 10 notas hay que hacerlas, no hay que hacer 4. Y donde hay un adorno hay que hacerlo.
Entonces, esa sencillez precisamente es lo que le da valía. El Guernica está pintado en blanco y negro y no requiere colores. Es hermoso como es. Esto pasa con todo esto. Es hermoso como es. Y después de esta arenga, de la que yo nunca me apeo, aunque sé que Pedrico en el desierto, les voy a dejar con Susana y les voy a pedir perdón por adelantado porque tengo un catarro desde el siglo XV aproximadamente que se resiste a marcharse y que no sé cómo voy a cantar hoy, pero como mis compañeros están bien y lo van a hacer bien, sus virtudes van a tapar a mis faltas. Así que les paso con Susana. Claro, ya vamos a ello. Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros para celebrar el nacimiento de este nuevo bebé que lleva muchos años dentro, muchos años, de los informantes, sobre todo, que muchos de ellos ni siquiera están aquí para gozar. En las encuestas en busca del romancero sefardí, resalta el profundo lazo entre texto y música, ya que este lazo es el que ha asegurado la continuidad del romancero por tantos siglos. En el capítulo dedicado a la música, que es el que me ha tocado a mí más trabajar, he intentado dar una apreciación de las características del romancero sefardí de Marruecos, tal como se muestran en este corpus de romances que presentamos. Además, en el momento de concluir un análisis musical y reconocer los rasgos estilísticos propios del repertorio, esto nos permite abrir dos rutas de comparación. Por una parte, investigar las relaciones musicales del romancero sefardí marroquí con las melodías que fueron anotadas hasta el siglo XVI, XVII en fuentes hispánicas, ver qué ha quedado de similitud o de diferencia. Y por otra parte, comparar el repertorio del romancístico marroquí con el de las comunidades de Oriente, del área otomana, que muchas veces comparten textos y músicas que tienen diferentes características. En el análisis musical, por supuesto, y no los voy a agobiar aquí, pero ciertos rasgos quisiera recalcar para poder mostrarlos en los ejemplos musicales que vais a escuchar. Hemos tocado los tres aspectos generales de la música: la estructura formal, el ritmo y los compases utilizados, y el modo y la escala del repertorio. La estructura formal, como ustedes saben, propia de todo el romancero, hay una estrofa musical que se repite a lo largo de todo el texto y divide esta continuidad homorrímica en una estructura estrófica. Ahora, cada estrofa está compuesta de frases musicales. Lo más normal, 4 frases musicales, lo más común. Y estas frases musicales a veces son diferentes una de la otra desde el punto de vista de la música, y en otras veces se utiliza la misma melodía de una estrofa, de un verso para otro verso, y esto ya lo veremos. Por eso vamos a pedirle a Eliseo Parra que nos cante el romance de la muerte del príncipe Don Juan, y antes que esto, José Manuel nos va a comentar algo sobre el texto. A ver, el romance de la muerte del príncipe Don Juan es un romance que ha tenido una pervivencia muy grande en toda la tradición casi panhispánica. Ha sido muy cantado. ¿Por qué ha sido un romance tan cantado? Porque lo que cuenta el romance es la muerte de un joven príncipe
que deja a su esposa preñada y en tierra ajena. Esto era algo muy importante en la sociedad antigua. Casarse fuera de tu entorno, las mujeres, era una situación muy dura, y más si se quedaban viudas. ¿Por qué ha tenido tanta importancia? Ha perdurado tanto incluso entre los sefarditas de Marruecos y también de Oriente esta pérdida, porque este hijo de los reyes católicos, el príncipe Don Juan, hubiera sido el primero que por derecho natural hubiera unido las dos coronas importantes, Castilla y Aragón. Por eso esa pérdida causó un impacto tan grande en la memoria colectiva que hasta ahora mismo se han recogido versiones que cuentan la historia. Por supuesto, el cantor ya no tiene conciencia de qué está cantando. Está cantando una pérdida, pero no sabe de quién. El investigador es el que sabe a qué hecho se está refiriendo. Y además la tradición sefardita de Marruecos está muy pegada a la realidad, porque van a oír ahora, cuando escuchen a Eliseo, que habla de Salamanca. Efectivamente, el hijo de los reyes católicos murió en Salamanca y la tradición sefardita ha conservado ese precioso dato. Eliseo. Sí, porque hay mucha gente que está... Ya. Ah, bueno. La grabación, ¿no? Bueno. Vale. Dice así. ¿Se oye? De Burgos partió ese rey pa' Salamanca, y en el medio del camino del cielo cayó una carta. Tomadla, mis caballeros, tomadla bien y notadla. Para vos, mi señor rey, para vos era mandada. Malo estaba ese rey de Salamanca. Malo está de calentura, que otro mal no se le añada. Ya mandan por los doctores de toda España. Todos dicen a una voz: mi señor no tiene nada. Mas no solo el más chiquito, que Sebastián se llamaba, de rodillas en el suelo, el pulso le demandaba. Perdón, perdón, señor rey, perdón por estas palabras.
3 horas tiene de vida, 1:30 ya es pasada. Ellos en estas razones, su madre por allí entraba. ¿Dónde estabas tú, mi madre? Mi madre, la desdichada. Rogando iba a Dios del cielo que troque alma por alma. Tarde recordatis, madre, la sentencia ya está dada. 3 horas tiene de vida, 1:30 ya es pasada. Ellos en estas razones, su esposa por allí entrara. Un velo negro en la cara y una soga en la garganta. Y a todo esto, señores, la infanta está preñada. Si la infanta pare niño, rey será de toda España. Si la infanta pare niña, reina es de Salamanca. También relacionado con la historia hispánica es nuestro próximo ejemplo de esta misma estructura, Por la calle de su dama, que nos explicará y cantará José Manuel. Una palabrita solo sobre el romance que ha cantado Eliseo. Como habrán escuchado ustedes, la fábula, la historia y el transcurso de la fábula es muy terrible. ¿Cuándo se cantaban estas historias tan tristes? Pues entre los judíos se cantaban cuando se velaba a los muertos. Lo que se llama en hebreo kiná o kinot, que eso da mucha shenfina, que es mucho escalofrío hablar de esto, pero efectivamente había mujeres hollinaderas que eran las que sabían estos repertorios tremendos para aliviar la vela, porque si no la gente se dormía y el muerto había que estarle velando. Bueno, esto que voy a cantar yo ahora es más alegre y es en realidad la primera noticia que es una disputa entre enamorados, pero puesta en boca de moros. Moros no en el sentido peyorativo que le hemos dado ahora. Moros eran los naturales de la provincia romana mauritana. Es como si nosotros ahora nos sentara mal que nos llamaran hispanos. Somos de la Hispania, ulterior y citerior. En España hubo un momento de florecimiento de la maurofilia, es decir, se ensalza los héroes árabes, moros. Y aquí es donde vamos a tener una disputa entre enamorados, moros, cuya primer noticia la tenemos en la obra
de Ginés Pérez de Hita sobre las guerras de Granada entre cegríes y abencerrajes. ¿Qué sucede? Que luego Lope, que es el maestro del código tradicional, Lope cogía del pueblo, devolvía al pueblo, daba al pueblo, usaba como nadie el código formulaico, rehace este romance para usarlo en sus amores que tuvo hasta bueno, mientras llevó hábito y hasta que murió. Bueno, esta es la historia entre Zaide y Zaida y el moro Tarce, que es el que va a casarse con la mora Zaida. Por la calle de su dama se pasea el moro Zaidi, esperando que sean horas que salga la mora a hablarle. Salió la dama al balcón, más linda que cuando sale la luna en la oscura noche y el sol en las tempestades. Se acercó el Zaidi diciendo: bella mora, Dios te guarde, de las moras sos más bella que cuantas hay en el valle. Dime tú, di Zaida hermosa, dímelo tú y no me engañes, si es verdad lo que le han dicho tus criados a mis pajes. Me dicen que andas queriendo y que pretendes casarte con un moro que ha venido de las tierras de tu padre. Mira, Zaidi, que te aviso que por mi puerta no pases, ni hables con mis criados, ni con mis cautivos trates la trenza de mi cabello que te puse en el turbante. No quiero que te la pongas, ni tampoco que la guardes. Cerró la dama el balcón y al Zaidi besó en la calle, y ahí lloraba el moro Zaidi que se quiere a reventar. Abrió la dama el balcón y al Zaidi fue a consolar. No llores tú, Zaidi hermoso, ni te quieras hacer mal. Tuya soy, tuya seré, tuya digo he de quedarme, y a otro día a la mañana las ricas bodas se hacen. Otro romance de esta misma estructura es ¿Por qué no cantáis la bella? Nos la cantará Carmen Rodas Terrón. Este ejemplo nos permite observar otra característica en cuanto a la combinación de las sílabas en el romance. Y si os lo hubiera advertido a tiempo, lo habrías descubierto también en La muerte del príncipe Don Juan. ¿Cuál es esta característica? Cada frase comienza con una organización silábica, es decir, cada nota musical recibe una sílaba. Por ejemplo, ahora será una hija tiene, cada nota una sílaba, pero al final de la frase, la última sílaba o las dos sílabas últimas llevan un melisma, un adorno. En la Argentina decíamos un firulete, es decir, una ornamentación. Y en este romance lo vais a notar muy bien. Y Chema, ¿nos vas a decir, José Manuel, algo sobre eso? Sí. Este romance también se ha dado en la tradición hispánica, pero es muy raro. Pero es curioso que se ha producido una vuelta a lo divino, lo que llamamos un contrafactum. Es decir, un argumento de una historia se vuelve de asunto religioso. Entonces, aquí vamos a ver que la protagonista está llorando por ausencia, porque el marido está lejos
no voy a decir porque ya lo va a cantar Carmen. ¿Cómo los autores del 17 transforman esto? Pues va a ser la Virgen la que esté triste y llorosa porque le van a crucificar a su hijo. Eso es un artilugio muy usado por la tradición oral, lo que se llama contrafacta, o sea, es decir, vuelta de los temas de profanos a religiosos. Carmen. Bien. Una hija tiene el rey, una hija regalada. Su padre por más valor un castillo la fraguará. Ventanita alrededor, por donde el aire la entrara, por donde la entrara el sol y el aire de la mañana. Por la más chiquita de ellas entra un gavilán y sale con sus alas abiertas y no le hace ningún mal. Bordando está un camisón para el hijo de la reina, bordándole está con oro, bordándole está con seda. Y entre puntada y puntada, una llofar y una perla. ¿Por qué no cantas, mi bien? ¿Por qué no cantas la bella? Ni canto ni cantaré, que mi amor está en la guerra. Y una carta escribiré de mi puño y de mi letra, que me traigan a mi amor sano, vivo y sin cadenas, y si no me lo trajeren, armaré una grande guerra. Que navíos por el mar, gente armada por tierra, si no ven las velas pronto, mis lindos lazos pusiera. Si no ven las velas pronto, mis lindos lazos pusiera. Si no hubiera capitán, yo me echaré a la bandera, para que diga la gente, mira, mira esa doncella, que por salvar a su amor se echó ella la tormenta. En ciertos casos, aquí habéis visto que cada estrofa musical tiene 4 frases que musicalmente son diferentes. Cada una lleva su texto, pero la melodía es diferente. En cambio, a veces, como digo, se repite una melodía, como en el caso que vamos a escuchar ahora, en el tercer verso. Es decir, que la primera frase y la tercera frase, en cuanto a música, son iguales. Y ese es un ejemplo que nos va a cantar ahora José Manuel. El Mosés salió de Misraim, la consagración de Moisés. Bueno, voy a decir una palabra sobre la jaquetía. La jaquetía era el habla coloquial de las juderías del norte de Marruecos. Hay muchísima confusión y mucho mito con todo esto. Esta palabra ladino, que se usa mucho para hablar del habla de los judíos, que yo sepa nunca se lo he oído a ningún judío. Los de Oriente lo llamaban español
o yudesmo, y los de Marruecos, jaquetía. La jaquetía era una mezcla, como muy bien ha dicho Jacob, sobre una base gramatical antigua, española. Tenía muchas palabras del entorno árabe, portugués, españolas. Todo eso formaba un mélange muy curioso, que era patrimonio de las clases más bajas, de las más despreciadas. Por mucho que ahora todo el mundo quiera hablar jaquetía como seña de identidad porque soy de Marruecos, en esto tuvimos una maestra maravillosa que fue Esther Aflalo. Esther Aflalo grabó desde los años 80 una serie de casetes estupendos sobre la jaquetía. Y pasa que una parte muy importante de la jaquetía, aparte del vocabulario y la gramática, era la entonación. A mí me sorprende mucho cuando ahora oigo hablar a gente que prácticamente solo habla francés, habla jaquetía con acento francés. Y claro, vamos a ver, para decir hace falta ir a Alcázar para comprar alfombras, esto en jaquetía sería hijo va ir a Alcázar para mercar sarvías. Bueno, la entonación sería hijo va ir a Alcázar para mercar sarvías. Esa es la entonación de la jaquetía que está perdida. Y también es muy importante. He dicho esto de la jaquetía porque Carmen ha hablado de la palabra aljofar. Entre puntada y puntada, un aljofar y una perla. Aljofar es una palabra que trae el diccionario, pero es muy usada en jaquetía. El aljofar es una perla irregular, pequeña, normalmente de río. Y esas se usaban mucho. Había en todas las casas donde había traje grande, había un collar de aljofar, que era un collar, son perlas como granitos de arroz, con muchas vueltas, y ese collar se prestaba porque era misbah, era buena obra prestarlo para una boda. Y como me decían muchas mujeres, Guasi, ¿tú emprestabas el collar con 7 vueltas o te lo volvían con 4? Bueno, vamos a ver con Moshe salió de Misraim, que este es un canto que se cantaba mucho en el Pesaj, en la Pascua, es la consagración de Moisés. Y aquí me interesa mucho, vamos a hablar de la zarza ardiente. Los que tenemos canas, hemos estudiado historia sagrada y sabemos que Moisés vio arder una zarza que no se consumía. Esa zarza supuestamente queda un brote en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí. No sabemos si será de esa zarza o de otra. Ese motivo de la zarza del Antiguo Testamento ha quedado en el Nuevo Testamento. ¿Y a qué se compara una zarza ardiente que no se consume? Algo imposible. Pues algo imposible es que la Virgen María pariera y quedara virgen. Por eso hay muchos villancicos que tienen estribillo como este. Ardía la zarza y no se quemaba. La Virgen María, doncella y preñada. ¿Cómo pudo ser? Porque Dios lo hizo con su gran poder. Moshe salió de Misraim, huyendo del rey Paró. Se federó a Midian y se encontró con Yitro. Le dio así por a su hija, porque era temiente a Dios. Moshe paseando el ganado que su suegro le entregó. Moshe paseando el ganado que su suegro le entregó. Oh, Moshe paseando el ganado al monte Joreb llegó.
Viera ardir una zarza y el zarzal no se quemó. Moshe se cubrió sus ojos temiendo de ver a Dios. Moshe se cubrió sus ojos temiendo de ver a Dios. Oyó una voz que decía: Moshe, Moshe, mi siervo, descalza tus zapatos, que el lugar santo estás tú. Te irás derecho a Mizraim y dirás al rey Paró. Te irás derecho a Mizraim y dirás al rey Paró que te entregue las llaves de mi pueblo el hebreo. Si no te las entregare, castigarle quiero yo con 10 plagas que le mande, porque sepa quién soy yo. Odula Donai Kito Kile Olam Asdod, alabado sea su nombre, porque siempre bien nos dio. Después de estos romances de 4 frases diferentes, vamos a un romance que tiene solo 2 frases y que se repiten, la una y la otra va siguiendo. Pero es también un ejemplo de interpolación, es decir, un agregado que se inserta ya sea entre 2 frases o adosado a una de las frases. En este caso, el texto agregado son sílabas sin sentido, anana o onono, de acuerdo, adaptado a la rima del verso que le corresponde. Posiblemente esta interpolación sea una herencia de un uso semejante dentro de la música andalusí, que ella misma de origen de la península, que viajó con ellos, con los exilados a Marruecos, y es parte importante de la música marroquí hasta hoy día. Y muchos judíos estaban involucrados en la creación y en la performance de esta música. Vamos a pedir a José Manuel. Bueno, pero tú vas a comentar algo. No te vas a... Vamos a invitar a María Luisa que nos cante el romance de la adúltera. Pero tú prepárate, mientras tanto, tú nos das una pequeña explicación. Bueno, por supuesto, el romancero tocó toda la temática que se puedan ustedes imaginar. Toda. Desde el incesto, las relaciones interfamiliares, el amor a muerte, el adulterio, como el que vamos a escuchar. Hay muchos romances que tratan el tema de la adúltera. Este le trata desde un cierto punto de vista cómico, porque además la adúltera está casada con un viejo, lo cual eso ya produce una situación un poquito hilarante. Además, el rondador viene a rondar a la adúltera a su propia ventana. Y vamos a ver la cantidad de pegas que ella le va poniendo para no poder atenderle. Y esto es un préstamo de otros romances de adúltera que hay en la península. O sea, ¿esto qué es lo que consigue?
Esto consigue retardar la acción. No es que él llegue, le diga, oye, baja que estoy aquí y que quiero. No, ella va a ir poniendo pegas y él se las va a solucionar para retardar lo que va a pasar. Es muy curioso porque son raros los romances, incluso en la península, que tienen esta secuencia de los peros que ella pone y las soluciones que ella le va dando. Por eso esta versión concretamente, hay otras, no me gusta llamar vulgar, pero mucho más difundidas en el norte de Marruecos. Rosa blanca y rosa blanca y nuevo amor, quien te me diera esta noche, ay, esta noche, y también dos. Esta es como la más sabida, pero esta que va a cantar María Luisa, por cierto, muy bien, porque se lo ha trabajado mucho, es un rara avis que es, como no, Susana consiguió a una informante excepcional, Flora, que se la cantara. A ver, Luisa, ¿coges esto o sí? Aquí hay uno. Ah. Estando en mi cama, durmiendo como solía, con mi vihuelita en mano, oh no, temblila como solía. Donde me fuera, temblará, oh no, a casa de la mi amiga. Ábrele, dije, la puerta, oh no, ábrele, dije, mi vida. El niño tengo en brazos, oh no, si abro despertaría. Ponle un higuito en la mano, oh no, de suyo se vencería. Las puertas Tengo de pino. Las puertas tengo de pino, no, si abro chirriarían. Echa vinagre en los quicios, no, de suyo se abrirían. El viejo está durmiendo, no, si abro despertaría. Échale trapos al viejo, oh no, de sueño se vencerían. En ellos están palabras, oh no, el viejo despertaría. ¿Qué tienes tú mi mujer, oh no, que te veo y sofocada? Con el hillo la vecina, que me truzo el pan quemado. Te vea tu lado mi mujer en un patín ladrillado. Te vea yo el mal viejo, no, con las 100 josmas de leña, con las 100 josmas de leña, oh no, al forno vayas quemado. Una palabra de la jaquetía, las 100 josmas de leña son haces de leña, o sea, ella quiere que le quemen en el horno con bien de leña. Por eso josma es una palabra jaquetía. Y también, cuando ha empezado, el amante viene a darle una serenata y dice, tomé vihuelita en mano, donde me fuera a templarla, porque para ellos templar el no, pero se me oye muy bien.
Ah, pues entonces, ese templar que usamos en España se usa a nivel popular. Los músicos, no me gusta decir cultos, oficiales dicen afinar, pero los guitarreros, los violinistas populares siempre dicen templar el instrumento. ¿Qué pasa? Que en este texto, claro, los sefarditas no sabían lo que era templar la vihuelita, entonces por ahí dice temblarla, es lo que, aparte de que la P y la B son intercambiables en castellano, eso sí tenía sentido, no tiene mucho sentido, pero tiene algo de sentido. Por eso dice, ande me fuera a temblarla a la puerta de su amiga. Bueno. Algo voy a decir y luego... Sí, porque no sé de tiempo, ¿cómo vamos? Vamos muy bien. Justo. Algo sobre ritmo, lo voy a decir muy breve para que alcancemos a escuchar las canciones, las versiones. Claro que desarrollándose en el tiempo, como es la música, el ritmo es parte importante. Y a la larga del estudio hemos visto que la gran cantidad de los romances son en ritmos binarios, o de 4 o de 2, la gran cantidad, 20% y otro 20%, es decir, una suma grande. Pero también utilizan ritmos de amalgama. ¿Qué quiere decir? Que combinan ritmos de 2 con ritmos de 3. Y uno de ellos es también propio de la música en España, que es el 5. Pero el 5 en España, en las canciones, realmente se compone de 3 más 2. Taca, 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 1, 2, 3, 1, 2, 1. En cambio, los sefardíes usan 2 más 3. Tara, 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 paseaba. Pues nos va a cantar Paseaba ese hueso. Sí, y este romance, que no tiene paralelos en el resto del mundo hispánico, es solamente de los judeoespañoles, utiliza un ardid de la tradición que es el paralelismo. ¿Qué quiere decir el paralelismo? El paralelismo es hacer series de 2. Por ejemplo, el romance empieza: paseaba ese hueso por toda Sevilla, vara de oro en mano, qué bien la ceñía. Paseaba ese hueso por toda Granada, vara de oro en mano, qué bien la llevaba. ¿Con esto qué conseguimos? Perpetuar la estructura, alargar el desenlace y darle también... Es muy hermoso esta forma poética. Esto ya hay antecedentes en la Edad Media sobre el paralelismo literario en verso. Y este asunto, como les digo, es solo propio de los judíos sefarditas. Yo me estoy acordando, cada vez que cantan mis compañeros, de las personas que nos lo cantaron. Yo cuando he cantado lo de la calle de Sudama, estaba situado delante de Alicia Bendayán en Askelon, sonriente y deseando cantarme y contarme. Cuando yo le preguntaba, ¿su padre todavía vestía a la antigua? Sí, mi padre, mi madre, la aldiquera, la saya... La estoy viendo y la estoy oyendo, pero es que eso me pasa a mí cuando yo canto la Nochebuena de nuestro pueblo. Yo oigo a mis mayores, a los tíos de mi madre, los tengo aquí e intento sacar por aquí lo que yo oía. Es que eso es la tradición oral, cuando no se aprendía de un disco. Eso es. Paseaba ese hueso por toda Sevilla, vara de oro en mano, qué bien que la envía. Paseaba ese hueso por toda Granada, vara de oro en mano, qué bien la enviaba. Decíale las gentes, adiós tengáis vida, decíale su tío, que vuestra venida. Decíale las gentes, adiós aguas claras, decíale su tío, que vuestra llegada. Sobrino, sobrino, y yo de mi hermana, de quien es Sevilla,
¿de quién es Granada? Suyas son mi tío, si queréis tomarla, sobrino, sobrino, y yo de mi hermana. ¿De quién es la esposa que hay en Granada? Mía es mi tío, por ella doy el alma, sobrino, sobrino, y yo de mi hermana. Con vida te quiero almorzar mañana, madre tengo en casa, iré a visitarla. Madre mi madre leal, mi tío me invita, mañana almorzaré. No sé si es por bienes, no sé si es por males, tu tío es mi hermano y él no te hará males. Ya se va don Hueso, que a su tío almorzaré, me he sabido puesta en ella no panes. Cochillos agudos, saleros sin sale, ahí vi don Hueso, la negra señale. Ya lo sé, mi tío, me querí matar, con él mi caballo, déjame y hablaré. Caballo, caballo, caballo leal, ve y dile a mi madre la mala, te quite la silla, te ponga la albarda, te mande a los campos como bestia mala, que en ti ya don Hueso ya no cabalgará. Saltó dio el caballo y a su tío a matar, a otro día en la mañana don Hueso a reinará. Otra estructura rítmica casi increíble es la de 11×8, es decir, un compás que está compuesto por 4 series de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y uno de 3 rapiditos, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y para esto vamos a recurrir a Eliseo, que nos cante Mi nuera, mi nuera. ¿Toco la pandereta o la tocas tú? Ahora, este romance pertenece al repertorio nupcial y por lo tanto va acompañado con la sonalla. Imprescindible en las bodas, la sonalla. La pandereta. Sí, pero... ¿Dónde está? ¿La tocas tú? No, pero no corras, por favor. No. No. Pero corras, que es que no hay sitio para respirar en este tema. ¿Pero dónde está? Está debajo. Espera, Acércate más. La que tú me digas. Doy yo el... Mi nuera, mi nuera, mi nuera garrida, mi nuera garrida, techeréis las cintas de vuestras camisas, techeréis las cintas de vuestras camisas, que vuestras iguales ya las tienen techidas, que vuestras iguales ya las tienen techidas, Y tú la mi nuera tapada y dormida, y tú la mi nuera tapada y dormida, Yo no tengo flama ni que me la diera, yo no tengo flama ni que me la diera, Por ahí pasó un paje que flama tuviera, por ahí pasó un paje que flama tuviera, Por tu vida el paje, dame de tu flama. Por tu vida el paje, dame de tu flama, Que una
una suegra tengo que a voces me mata. Una suegra tengo que a voces me mata, que a voces me mata. Dame un besito, te daré de mi flama. Dame un besito, te daré de mi flama, te daré de mi flama. Malayato el paje y quien te ha parido. Malayato el paje y quien te ha parido, y quien te ha parido. Que por una flama un beso más pedido. Que por una flama un beso más pedido, un beso más pedido. Metióse a su casa como mujer honrada. Metióse a su casa como mujer honrada, como mujer honrada. Cerróse la puerta con 7 candados. Cerróse la puerta con 7 candados y encima una chapa. Metióse en la cama y al paje encontrara. Metióse en la cama y al paje encontrara, y al paje encontrara. No me entró por puerta ni por la ventana. No me entró por puerta ni por la ventana, ni por la ventana. Tú me la has traído ya la vieja mala. Tú me la has traído ya la vieja mala, ya la vieja mala. Yo te la he traído por ver si eras honrada. Yo te la he traído por ver si eras honrada, por ver si eras honrada. Ese es tu marido, tú su mujer casada. Ese es tu marido, tú su mujer casada, tú su mujer casada. Y para, como habéis notado, hemos podido acoplarnos al texto porque se repite la última parte de una estrofa, el principio de la estrofa musical siguiente. Y esto es muy propio de las romances que se cantan en grupo, como por ejemplo en las bodas. Y nuestro último ejemplo va a ser también un romance que se canta para las bodas, sobre Rachel la Estiposa, que ahora nos va a comentar algo sobre el tema. Ahora, en este caso, la melodía tiene una extensión muy grande. Es una melodía en terrazas. Entonces empieza primera frase, segunda frase, tercera. Y a veces es tan alto o tan bajo se llega que el cantante soluciona el problema saltando una octava frente al verso siguiente, que es un poco incómodo. Y esto es lo que vamos a pedir que lo cante Carmen también. Pero primero un poquito de... Sí, vamos a ver, el repertorio romancístico de las bodas en el norte de Marruecos no era muy amplio. Fundamentalmente eran estos 2 romances, el que hemos oído y el que vamos a escuchar ahora. Y claro, en los dos lo importante es la fidelidad de la mujer. No sé si habrán seguido bien la letra. Este que ha cantado Eliseo es una suegra que le dice a la nuera que se levante, que ya las que son como ella, sus iguales, ya están levantadas y están funcionando. Y ella le dice que no tiene flama. ¿Qué es no tener flama? No tener lumbre en casa. Y es que antes de que los fósforos se popularizaran, en todas partes se enterraban las ascuas por la noche para poder encender al día siguiente la lumbre. Una casa sin lumbre no era nada. Entonces ella, como no tiene lumbre, ¿qué hace? Sale a buscarla. Eso se daba en España. Hay muchas canciones que dicen, por ejemplo, ¿para qué vas por lumbre la calle arriba? Si de tu cara sale la llama viva. Fíjense qué bonito, ¿eh? ¿Para qué vas por lumbre la calle arriba? Si de tu cara sale la llama viva. Ella sale a buscar lumbre, flama. ¿Y qué encuentra? Un hombre que se la da a cambio de un beso, claro. Entonces ella se vuelve, claro, ella es muy mirada, está casada,
se vuelve y ¿quién se encuentra en la cama? Al paje, que era su marido. Y es la suegra la que le monta toda esta historia para probar su fidelidad. ¿Qué va a pasar con el romance que va a cantar ahora Carmen? Este romance en realidad es un romance de adúltera. Aquí el gobernador sorprende a la adúltera con un mancebito, con un muchachito, y les da un castigo atroz a los dos. ¿Pero qué ha hecho la tradición nupcial sefardita de Marruecos? Cortar por donde ya empezaba lo feo. Entonces, la parte que normalmente se canta, que es la que va a cantar Carmen, está hablando de que sí, hay una casada que es mujer del gobernador, nada menos, que hay un mocito, un mancebito, que la está regalando y ella todo se lo devuelve porque está casada. Entonces, Carmen, ¿quieres la pandereta? Vale. Esta raje lastimosa, lástima que dio la Dios, siendo mujer de quien era mujer del gobernador, siendo mujer de quien era mujer del gobernador, un día salió a paseo con sus damas de valor. Un día salió a paseo con sus damas de valor. Se topara y un mancebo que la trataba de amor. Se topara un mancebo que la trataba de amor. La mandó muchos billetes de alayas de gran valor. La mandó muchos billetes de alayas de gran valor. La mandara y un anillo que media ciudad valió. La mandara y un anillo que media ciudad valió. El oro no vale nada, la piedra mucho valió. El oro no vale nada, la piedra mucho valió. Mas todo se lo volviera que casada me rayó. Odulado naikito, Fileo Rajo, alabado sea su nombre, porque siempre bien nos dio. Gracias. Gracias. Gracias.